Se abre la ceremonia solemne de investidura como doctor honoris causa de don Roberto Romero. Ite accersitum candidatum. Rector magnificem peto veniam. Do veniam. Excelentísimo señor rector magnífico, ilustres miembros del claustro de doctores, queridos compañeros, señoras y señores. Es para mí un honor y un privilegio presentar al doctor Roberto Romero con motivo de su investidura como doctor honoris causa por nuestra universidad. Distinción que fue propuesta por el Departamento de Ciencias Biomédicas y del Diagnóstico, área de obstetricia y ginecología, y que la Junta de Facultad de Medicina y la Junta de Gobierno de la Universidad hicieron suya. Finalmente, el claustro de doctores tuvo la sensibilidad de aceptarla, dado los méritos que el doctor Roberto Romero ha obtenido a lo largo de su vida en el ámbito profesional y humano. En este acto que celebramos hoy en el Paraninfo, acogemos al profesor Romero en el claustro universitario salmantino. Permítame que antes de continuar con este lautio, compartamos en este vídeo algunos rasgos de perfil y la trayectoria del profesor Romero.
El doctor Roberto Romero nació en Venezuela, en Maracaibo, en 1951. En la Universidad del Zulia, también en su ciudad natal, se hizo médico. De ahí pasó a la Universidad de Yale, en Estados Unidos, donde se especializó en obstetricia y ginecología y donde arrancó su carrera académica como docente y como investigador, una trayectoria que se ha ido extendiendo a otras instituciones universitarias. Actualmente la obra del Dr. Romero se propaga desde su labor como profesor de la Universidad de Wayne y como director de la División de Investigación de Perinatología del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos, uno de los centros más importantes del mundo en los campos de la genómica y la proteómica al servicio de la perinatología. Sus importantes contribuciones se recogen en numerosos libros, publicaciones de referencia internacional en las áreas del embarazo ectópico, diagnóstico prenatal, amniocentesis, prematuridad o biología molecular prenatal. Es autor y editor en importantes revistas científicas como Medicina Prenatal y Neonatal y miembro de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos. El doctor Roberto Romero fue pionero en demostrar la relación íntima entre el inicio del parto prematuro y los fenómenos inflamatorios, tanto maternos como fetales, y es solo un ejemplo del trabajo de este científico que sigue aportando luz en territorios desconocidos. Los resultados de sus investigaciones y las de su equipo nos hacen albergar la esperanza de poder identificar, tratar y prevenir la parálisis del bebé. Su trayectoria como profesor universitario y como científico le pertenecen al mundo. Su esfuerzo por un constante acercamiento al feto y su entorno se traducen en importantes resultados en supervivencia y en calidad de vida. Sus descubrimientos han cambiado la práctica de la obstetricia y ginecología y a la vez han cambiado también la vida de muchas personas al poder mejorar su bienestar físico y emocional. El nuevo doctor salmantino, tras graduarse en medicina por la Universidad de Zulia, Maracaibo, se desplazó a la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, Estados Unidos, para especializarse en obstetricia, ginecología y posteriormente en medicina materno-fetal. Así como en los años 70 el profesor Roberto Caldeiro Barcia, al que tuve el honor de conocer en Coimbra, sentó las bases de la obstetricia con la aportación de la monitorización fetal, hoy en día podemos afirmar que es el profesor Romero el padre de la obstetricia actual y referente a nivel mundial. Así lo demuestran las diferentes distinciones de las que ha sido objeto, entre las que se encuentran la medalla de oro Ian Donald, otorgada por la Sociedad Internacional de Obstetricia y Ginecología en Estocolmo, por sus contribuciones pioneras en el campo de los ultrasonidos en obstetricia y ginecología. El premio Eris Sahlin, concedido por la Asociación Mundial de Medicina Perinatal, en Osaka, Japón. El premio Maternity, otorgado por la Asociación Europea de Medicina Perinatal en París. Y el premio como científico distinguido de la Sociedad de Investigación y Reproducción en Montreal, Canadá. En la actualidad, el doctor Romero es el editor jefe del área de obstetricia de la revista American Journal de Obstetricia y Ginecología, publicación más antigua en esta disciplina y que posee el mayor índice de impacto de publicaciones originales en el área de obstetricia y ginecología. Además, el doctor Romero forma parte del comité editorial de varias revistas médicas. Ha publicado más de 1000 estudios científicos en las más prestigiosas revistas médicas internacionales y es ampliamente reconocido por sus grandes contribuciones en el área de la medicina materno-fetal. En la actualidad, su índice H es de 154 y sus trabajos han sido citados 108.059 veces. En septiembre de 2018, un estudio publicado por la revista Nature nombra al doctor Romero como uno de los investigadores más prolíficos del mundo, perteneciente al selecto grupo del 1% más citados en su campo. Las principales contribuciones científicas por las cuales el doctor Romero
es reconocido mundialmente, incluyen las siguientes: desarrollo y diagnóstico de modalidades y tratamiento para embarazos ectópicos. El embarazo ectópico es aquel que se implanta fuera de la cavidad uterina, generalmente en la trompa. Ocurre en 1 de cada 90 embarazos. Es la primera causa de muerte materna en el primer trimestre de la gestación. En los años 80, toda mujer que le diagnosticábamos un embarazo ectópico terminaba en el quirófano y siempre salía sin una trompa. Hacíamos una salpingectomía. En la actualidad, gracias a los estudios del doctor Romero y sus colaboradores, que desarrollaron el concepto de la zona discriminatoria de la hormona gonadotropina coreógena humana para facilitar el diagnóstico de embarazo ectópico, así como el uso de concentraciones seriadas de hormona HCG para identificar el riesgo de pacientes con tales embarazos. La implementación del uso combinado de los ultrasonidos y las determinaciones seriadas de HCG disminuyó la tasa de ruptura de embarazo ectópico en el hospital de Yale, New Haven, del 90% al 10%, 15 años después de introducirse este método. El diagnóstico temprano del embarazo ectópico también permitió el desarrollo de procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos para tratar la ruptura del embarazo ectópico, tales como la salpingostomía laparoscópica lineal. Este concepto, que fue desarrollado por el doctor Romero en los años 80 y 90, es en la actualidad el método estándar mediante el cual se diagnostica el embarazo ectópico en todo el mundo. En segundo lugar, los trabajos relevantes, sobre todo a nivel del parto prematuro. El parto prematuro es aquel que se produce antes de la 37 semana de gestación y es la principal causa de morbimortalidad infantil en el mundo, con 15 millones de niños prematuros nacidos por año. Las causas del parto prematuro han sido desconocidas por mucho tiempo. El doctor Romero y su equipo, mediante la utilización de técnicas de microbiología molecular, han demostrado que 1 de cada 3 niños prematuros han nacido como consecuencia de infección intraamniótica demostrada en la madre. La infección e inflamación intraamniótica es el primer mecanismo de enfermedad que ha sido claramente demostrado como causa de parto prematuro. El profesor Romero ha permitido desarrollar métodos que permiten la detección rápida de inflamación e infección intraamniótica, así como su tratamiento. En segundo lugar, hizo descubrimientos del papel de las citoquinas proinflamatorias en los mecanismos responsables del inicio del trabajo de parto prematuro en el contexto de la infección intraamniótica. Describió y acuñó el término síndrome de respuesta inflamatoria fetal y su relación con el inicio de trabajo de parto prematuro. Él también describió el papel de la inflamación en procesos reproductivos tales como la implantación. También a nivel de parto prematuro hizo un estudio sobre predicción y prevención del parto prematuro mediante el uso de la medición de longitud cervical sonográfica transvaginal y administración de progesterona vaginal. Gracias a sus investigaciones se pudo determinar que la progesterona vaginal administrada a pacientes con un cervix corto en el segundo trimestre del embarazo reduce la tasa de nacimientos prematuros, así como la de las complicaciones neonatales, tales como el síndrome de dificultad respiratoria, que es la complicación más frecuente en niños prematuros, siendo el pilar fundamental para implementar el uso de la progesterona vaginal para la prevención del parto prematuro. También la infección intraamniótica, parto prematuro, neuroinflamación y parálisis cerebral es parte de sus trabajos. El parto prematuro es una de las causas principales de parálisis cerebral. El equipo del doctor Romero ha sido capaz de demostrar que la inflamación sistémica fetal es un factor de riesgo para leucomacia periventricular y parálisis cerebral. El tratamiento con fármacos antiinflamatorios utilizando nanotecnología puede detener el proceso de la parálisis cerebral en animales. Este hallazgo ha permitido la reformulación del concepto que la parálisis cerebral es una enfermedad que no se puede prevenir o tratar. Por último, desarrolló nuevos métodos de diagnóstico prenatal de malformaciones congénitas y su tratamiento.
El doctor Romero ha sido reconocido como uno de los pioneros en el diagnóstico prenatal de malformaciones congénitas mediante el uso de ultrasonidos, siendo el primero en utilizar este método para el diagnóstico de anomalías en sistemas orgánicos múltiples. Este trabajo permitió la publicación del libro Diagnóstico prenatal de anomalías congénitas, el cual es ampliamente usado en unidades de ultrasonido para la implementación de programas de cribado y anomalías congénitas. Las investigaciones del doctor Romero en este campo han hecho posible el primer tratamiento para la perfusión arterial reversa en gemelares vía endoscópica, la primera citoscopia fetal y ablación láser de válvulas uretrales posteriores, así como cirugía cardíaca fetal láser. Una de sus más recientes contribuciones en el desarrollo de la ecocardiografía de navegación fetal inteligente como método rápido, simple y eficaz en el examen anatómico del corazón fetal y el uso de la tecnología de navegación inteligente para diseccionar volúmenes de datos sonográficos. En resumen, por su calidad humana y por su extraordinaria valía como docente y científico, el doctor Roberto Romero merece esta distinción. Con este acto, nuestra universidad se honra en admitir entre sus doctores a un verdadero maestro, en una época en la que tan necesitados estamos de ellos. He dicho. Toma, ponle esto. Peto gradum doctoris in medicina domino Roberto Romero. Autoritate mia concessa legibus regni tibi confero gradum doctoris in medicina. E patronus insignia tibi induet et eurum vini explicavit. Acipe capitis tegimen apice flavo ud eo non salum splendore ceteris paracelas sed etiam tancam Minerva casidi acertamen munitisis. Sapiencia tibi hoc annulo in sponsam sese ultro offer perpetuo fuedere, factali sponsa de dignan sponsus exhibias. En librum apertum usecientarum arcana reseres. Et clausulum ut eadum praut aporteat in intimo pectore custodias. Do tibi facultatem legendi, intelligende e interpretandi. Sede in hoc sapiencia cátedra ut inde doctrina eminens in academia, in foro in republica docias regas iudices obtuleris. Venidemum in optotos amplexus quibus eosculo pacis amorisci a eterno caritis testimonio, mecum et academia mater de Vinciaris. Aquí.
El juro volo. Sí. Lege juramentum novo doctori. Juras apud universitae senatum semper ubicanque fueris juram e privilegia. Honor in studi iudius universitatis conservare semper eam iuvare e hic negatitis. Universitatis e factis consilium auxilium e favorem prestare queti seria requisitus. Si juro e volo. Sic te Deus adjuvit. Amén. Egregi vir. Domine Roberto Romero, te admito e incorporo in collegium doctorum academis salmantinae, cum omnibus honoribus libertatibus exemptionibus et privilegiis quibus gaudent et pausem gauderi alis similis doctores in medicina in salmantensici studio et ubicem terrarum in orbe. Rector magnifico, petu ven. Do veniam. Okay. Magnífico señor rector de la Universidad de Salamanca, doctor Ricardo Rivera Ortega, ilustres miembros del claustro de doctores, ilustre decano de la Facultad de Medicina, doctor Francisco Javier García Criado, profesor doctor Ángel García Sánchez, mi padrino, autoridades y profesores, señoras y señores. En nombre de Virginia, mi esposa, mi familia, el Instituto Nacional de los Estados Unidos y en el mío propio, agradezco profundamente este gran honor que me otorga la prestigiosa Universidad de Salamanca. Para un hijo del Nuevo Mundo, América, no existe un reconocimiento más alto que ser entendido por una universidad del Viejo Mundo. En este caso, si la universidad es la más antigua de toda Iberoamérica, conocida por su compromiso con la libertad de pensamiento, excelencia académica y cuna de líderes y pensadores, este acto adquiere dimensiones inigualables. Ángel, mi padrino, segunda generación de catedráticos en obstetricia y ginecología en Salamanca, gracias por tu presentación, ejemplo, inspiración, contribuciones médicas y científicas y tu respaldo. Hoy celebro la colaboración que comenzamos en 2017 en el área de corioamnionitis clínica y los manuscritos en los que estamos trabajando. Tus conocimientos en ciencias médicas y en particular patología obstétrica han enriquecido y añaden profundidad a nuestros trabajos. A la doctora Elena García Sánchez, con quien comparto la pasión por la salud de la mujer, también le agradezco su apoyo y amistad. Al doctor José Luis Marcelo Barriada, profesor de Geografía y Política de esta universidad, a quien admiro profundamente y me introdujo a las tradiciones académicas de la Universidad de Salamanca, muchas gracias. Mi héroe es Hombre el Descubridor. Daniel Bernstein, que fue director de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, comienza su libro Los Descubridores con las siguientes palabras.
El mundo que vemos desde el oeste literario, las vistas del tiempo, la tierra, los océanos, los cuerpos celestes y nuestros propios cuerpos, las plantas y los animales, la historia y las sociedades humanas pasadas y presentes, fueron abiertos para nosotros por innumerables hombres y mujeres con el espíritu de Cristóbal Colón. Los descubrimientos se convirtieron en episodios de biografía impredecibles como el nuevo mundo que los descubridores abrieron para las futuras generaciones. Los obstáculos que enfrentaron los descubridores, las ilusiones de conocimiento, son también parte de esta rica historia, porque solo en el contexto olvidado del pasado, del aparente sentido común y los mitos de aquellos tiempos, podemos comenzar a entender la gallardía, la audacia, la imaginación y los impulsos heroicos de los grandes descubridores. Lo que quiero hacer hoy es reflejar y dar una conferencia que es no convencional en estas circunstancias. La característica esencial que distingue a la materia viva de los objetos inanimados es la capacidad por reproducción. Este doctorado honoris causa es implícitamente un reconocimiento a las disciplinas que velan por la reproducción humana y en particular por el cuidado de la mujer embarazada. Hoy quiero reflexionar con ustedes acerca de la naturaleza del embarazo humano, que en la actualidad es conceptualizado como el periodo más crítico para determinar el estado de salud y enfermedad para el resto de la vida. De todas las disciplinas médicas, obstetricia es la única que vela por la salud de dos pacientes, la madre y el ser en estado de desarrollo, el embrión o feto, que ha sido invisible durante siglos hasta los últimos 50 años. Avances tecnológicos, y en particular el ultrasonido, han permitido apreciar la complejidad y el misterio del desarrollo intrauterino. Hoy es posible observar la anatomía, las dimensiones o biometría fetal, funciones fisiológicas como el parpadeo que se puede observar. También emociones antes del nacimiento, no solamente una sonrisa, sino también dolor. La viviparidad representa la innovación más asombrosa y el desafío más grande en la historia de la evolución biológica. Ha requerido la creación de un nuevo órgano, la placenta, que funciona como el pulmón, riñón y el sistema nutricional, endocrino e inmunológico del feto. A primera vista, parecería que la travesía en el vientre materno es segura y simple. Sin embargo, después de la fertilización, la probabilidad de que este cigote resulte en un recién nacido es solamente el 28%. Cuando el desarrollo nos lleva a un estado embrionario, y este es un embrión humano examinado en nuestra unidad en la semana 12, la probabilidad de nacer vivo aumenta dramáticamente y es más del 95%. A través de esta travesía a la gestación a término, el feto crece y se desarrolla hasta llegar a las 40 semanas. Esto nos permite llegar a un recién nacido a término normal. Normal en aproximadamente el 95% de los casos. Un aspecto único de la gestación es que incluye dos seres genéticamente diferentes que deben coexistir pacíficamente para que se logre un embarazo normal a término. Los intereses del feto y de la madre no son idénticos. Por ejemplo, el feto debe formar su propia sangre y toma el hierro que necesita de la madre. Toma también otros nutrientes sin importarle el estado de nutrición o malnutrición materna. En ese sentido,
el feto es un parásito efectivo que toma lo que necesita sin pedir permiso. La relación óptima entre la madre y el feto es cooperativa y se logra en gran medida por altruismo materno, lo que lleva a un balance entre los intereses fetales y los intereses maternos. Este equilibrio puede romperse cuando circunstancias hostiles crean conflictos entre los intereses de la madre y los intereses fetales. Y hemos propuesto una teoría unificadora de la obstetricia en que las complicaciones del embarazo, llamados por nosotros los grandes síndromes obstétricos, como parto prematuro y restricción del crecimiento fetal, representan las manifestaciones clínicas de un proceso maladaptativo, un concepto al que regresaré en un momento. Este es un niño prematuro. Sus órganos no han alcanzado el grado de madurez necesario para subsistir sin apoyo en el ambiente extrauterino. Por ejemplo, la inmudez pulmonar es la causa de esta dificultad respiratoria, la complicación más frecuente de niños prematuros. Esta inmadurez puede afectar otros órganos como el cerebro, el intestino, los ojos y los oídos. La prematuridad es una tragedia que afecta aproximadamente al 10% de los embarazos y hay 15 millones de niños prematuros nacidos anualmente en el mundo. En 1976, cuando inicié mi entrenamiento en la Universidad de Yale, el tratamiento de la amenaza de parto prematuro consistía en la administración de medicaciones para detener las contracciones uterinas. El paradigma era que el útero se había despertado prematuramente, comenzado a contraer, y el tratamiento lógico era detener las contracciones para evitar el parto. Sin embargo, este tratamiento por 4 décadas no ha sido efectivo. Y esto me llevó a preguntarme qué causaba las contracciones uterinas prematuras. Las contracciones no eran el problema. Me llevó a proponer que un insulto que causa conflicto entre los intereses maternos y fetales puede causar el parto prematuro. El feto vive en un ambiente estéril, que significa que no hay bacteria. Cuando el moco cervical se pierde, bacterias que están normalmente presentes en el tracto genital inferior pueden ganar acceso al polo inferior del útero. De allí pueden cruzar y residir en la cavidad amniótica. Utilizando amniocentesis y en una serie de estudios en diferentes tipos de pacientes, nos pudimos dar cuenta de 1 de cada 3 o 1 de cada 4 neonatos prematuros nacen de una madre con infección intraamniótica, pero que es silente. Interesante es que el sistema inmunológico batalla infección a través de una infantería de células blancas que ingieren y destruyen a las bacterias. La mujer embarazada puede estar en esta circunstancia, donde hay una placenta infectada que se ve en la parte derecha del screen. Y la paciente embarazada tiene un mecanismo único que la persona embarazada no tiene para bregar con esa infección y con esa placenta infectada. Tiene un mecanismo de defensa que consiste en iniciar contracciones uterinas para que ocurra el parto y logre liberarse de la infección. Y esto ocurre, naturalmente, a un costo alto, que es parto prematuro. En este caso, los intereses maternos privan sobre el interés fetal y esto resulta en un nacimiento prematuro. El cálculo implícito de la naturaleza es que el parto prematuro es un mecanismo de defensa materno con valor de supervivencia. Desde el punto de vista evolutivo, la madre se libera de la infección, sobrevive y mantiene su capacidad de reproducción en el futuro. Uno de los descubrimientos que hicimos fue que el mecanismo del trabajo de parto prematuro en el contexto de infección es iniciado por mediadores inflamatorios que participan en la defensa del organismo contra bacterias, el sistema inmunológico. Descubrimos que esta citoquina, que es interleukin-1,
es producida en la cavidad amniótica, induce el parto prematuro, estimulando la producción de prostaglandina. Y este es un ejemplo extraordinario de la eficiencia biológica. Las moléculas usadas por el sistema inmunológico para defendernos contra infección bacteriana son también usadas en un contexto diferente para iniciar el trabajo de parto. Cuando nos enfrentamos con este problema, había un reto diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico temprano? Y pudimos desarrollar métodos que permiten en 10 minutos hacer un diagnóstico rápido de infección. Esta paciente tiene 2 líneas, tiene inflamación intramniótica y esta no tiene inflamación intramniótica. Y eso nos permitió estudiar y enfrentarnos al problema del tratamiento. La forma convencional en la que pensamos con infección intramniótica es que una vez que hay una infección intrauterina, no se puede tratar y que la única solución es la aceleración del parto. Este año hemos reportado que un grupo de pacientes con infección intrauterina o inflamación intrauterina pueden ser tratados con antibióticos con un éxito de aproximadamente el 60% de los casos. En algunas circunstancias, la infección no está simplemente localizada en la cavidad amniótica, sino puede invadir el feto. Por ejemplo, durante el curso de la respiración fetal, las bacterias entran al pulmón e inducen una respuesta inflamatoria sistémica que es representado por un cambio de color del feto al color rojo. Durante el curso de este proceso inflamatorio, el cerebro fetal puede ser afectado, lo que lleva a la destrucción del tejido cerebral representado por estos círculos blancos. Estas lesiones dañan las fibras motoras, lo cual resulta en una condición conocida como parálisis cerebral. Este es un niño con parálisis cerebral. Nació prematuramente con infección intramniótica y tiene dificultades para caminar por la espasticidad de los miembros inferiores. Parálisis cerebral es una enfermedad para la cual no hay tratamiento efectivo ni método de prevenirlo. En una serie de estudios que el profesor Ángel Sánchez se refirió, utilizamos nanotecnología, específicamente dendrímeros, y hemos conjugado estos dendrímeros en el laboratorio con sustancias antiinflamatorias y voy a demostrar los experimentos que hemos hecho. Esto que tenemos aquí es una coneja que está embarazada, tienen múltiples fetos. Si ponemos con estos fetos con sustancias microbianas, desarrollan neuroinflamación y este es un modelo de cerebral palsy que voy a enseñar en un momento. Esto que tenemos aquí, este círculo, es un dendrímero, un nanodevice, y las moléculas que están en la superficie son antiinflamatorias. Lo que hemos hecho es administrar estos dendrímeros intravenosamente. Los dendrímeros cruzan la barrera hematoencefálica, van al cerebro, descargan las sustancias antiinflamatorias y reducen la inflamación. Pero la pregunta es si esto tiene un valor práctico y no solamente es una concepción teórica. Este que tenemos aquí es un recién nacido, completamente normal. Está caminando en el día 1 de vida. Si se incuban o se le aplica endotoxina a una madre y los niños nacen a término, este es un animal que no puede caminar. Día 1 de vida. Este es otro recién nacido que fue expuesto a endotoxina en el tercer trimestre del embarazo de un conejo. No puede caminar. Le administramos estos dendrímeros con sustancias antiinflamatorias. Y aquí tenemos el control, donde tiene endotoxina y 5 días más tarde tiene dificultad para caminar.
En contraste, este fue un recién nacido que lucía exactamente como este. Dimos dendrímeros una sola administración y 5 días más tarde se ha recuperado sustancialmente y prácticamente, si no lo tomamos, se va a escapar de la celda. Eso cambia fundamentalmente la forma en cómo vemos parálisis cerebral. No es una enfermedad que no tiene solución, pero con imaginación hay posibilidad de que nosotros podamos diagnosticar esta neuroinflamación temprana y prevenir la secuela. Para sumarizar lo que hemos dicho, la infección es una causa importante de parto prematuro. Los microorganismos causales y su origen los hemos identificado. Los mecanismos responsables por el inicio del trabajo de parto los también han sido elucidados. Hemos desarrollado nuevos métodos diagnósticos y tratamientos y establecido las bases experimentales para el tratamiento y prevención de la parálisis cerebral que ocurre en niños prematuros en el contexto de infección. La lección más importante en medicina, creo yo, está ilustrado en esta imagen. Es Edward Jenner y ilustra la importancia de inmunización o vacunas. Y la pregunta fundamental es si el parto prematuro puede ser prevenido. Hemos descrito que hay varios mecanismos de enfermedad. Uno de ellos es una disminución en la acción de la hormona progesterona, que es una hormona natural producida por la placenta en todos los embarazos. Esta hormona es esencial para el mantenimiento del embarazo y si bloquea la acción de progesterona, se termina el embarazo o se inicia el trabajo de parto en el tercer trimestre. Este es el cuello uterino. Si bloqueamos la acción de progesterona, el cuello se acorta y en vez de retener el embarazo, abre la oportunidad para que el embarazo salga. Lo que hemos hecho es examinar pacientes y medir el cuello cervical con un ultrasonido. De aquí a aquí es la longitud cervical, un cuello largo, un cuello corto. Esta paciente con el cuello corto, a gran riesgo de parto prematuro. Dado la importancia de progesterona, hicimos un estudio aleatorio donde 30.000 personas, mujeres en todo el mundo, fueron randomizadas a placebo o progesterona, 44 centros en todo el mundo, y los hallazgos fueron que la administración de progesterona reduce la frecuencia de parto prematuro en el 42%, síndrome de distrés respiratorio el 52%, la necesidad de ventilación mecánica 34% y morbilidad y mortalidad neonatal el 43%, indicando de que esta enfermedad o una porción de esta condición de parto prematuro se puede prevenir. Y retorno al tema inicial de que un insulto, en este caso una disminución de la acción de progesterona, puede causar un conflicto y este conflicto resulta en parto prematuro, pero si lo identificamos temprano se puede prevenir. Nada de esto hubiera sido posible sin las contribuciones de mis colaboradores y discípulos de todos los rincones del mundo. La reproducción humana se ha convertido en la tierra incógnita en medicina y biología. Hoy la Universidad de Salamanca no solo me reconoce a mí, sino también la importancia de la reproducción humana en el siglo XXI. Para terminar, yo quiero darle las gracias al magnífico rector, al claustro de doctores, por este homenaje y esta ocasión. Y quiero, en nombre de mi padre, el doctor Asdrúbal Romero Cardoso, que fue profesor de anatomía y técnica quirúrgica de mi madre, que fue una profesión de las ciencias odontológicas, de los discípulos que tengo, de mis colegas de trabajo,
el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que yo considero esto un gran honor y un compromiso, y que ese compromiso estoy preparado a mantenerlo en el futuro. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por este gran honor. Doctor Roberto Romero, señora vicerrectora, autoridades del estudio, señor decano de la Facultad de Medicina, profesor Daniel Hernández Ruy Pérez, padrino, señor director del departamento, miembros del claustro universitario, autoridades civiles y militares que nos acompañáis siempre en estos actos familiares del nuevo doctor del claustro salmantino. Realiza el acto de hoy los mejores valores de la universidad, reconociendo la trayectoria de un médico con mayúsculas, investigador y salvador de miles de vidas presentes y futuras. ¿Qué otro mejor servicio se puede prestar a la humanidad? ¿Cabe una realización más honorable del saber especializado? Honor significa respeto, capacidad de cumplir el propio deber, demostrada en forma suma por usted, doctor Romero. Hace digno honor a su ciencia. La medicina es el arte de la curación, de la prevención, desde la antigüedad clásica. Antes del desarrollo de nuestras civilizaciones, marcada en primeros tiempos por supersticiones, el uso de la palabra, las jaculatorias y los conjuros, después orientada, como nos ha demostrado por la evidencia, la experiencia y los recursos terapéuticos, la investigación que en Salamanca desarrollan nuestros institutos, departamentos y la facultad y el hospital universitario. Tantos colegas suyos desarrollan aquí una versión excelente de la ciencia aplicada a la prevención y la curación de la enfermedad, la protección de la salud, clave del bienestar físico y anímico de las personas. Para lograr este objetivo, la medicina es imprescindible. Por eso, esta universidad tiene a gala desarrollar como una de sus principales líneas estratégicas la investigación en biomedicina. Algunos de nuestros mejores grupos aquí representados destacan en este ámbito. Usted colabora con ellos. Muchas gracias. Los departamentos universitarios, lo he dicho, y el hospital se integran con resultados más que destacables. El de Ciencias Biomédicas y del Diagnóstico le ha propuesto, junto a la facultad, desde una convencida vocación simultánea, docente e investigadora. Quieren que se sume a su comunidad. Todos lo queremos y después de escucharle, mucho más. El humanismo médico ha sido rasgo distintivo de Salamanca desde el siglo XVI y antes, cuando se multiplicaron los tratados sobre el perfecto médico, el arquetipo que usted representa hoy aquí. Diálogos del perfecto médico, retratos del perfecto médico, muchos libros que están en nuestra biblioteca histórica que ya conoce. Dice alguno de ellos: ser humano afable, de buena memoria, no murmurador, ni envidioso, modesto, templado, firme en sus obras, ducho en las doctrinas de médicos antiguos y modernos, moderado en comer, celoso de su honra y buen linaje. Ha de saber pronosticar, tener muchos libros y poseer una formación multidisciplinar completa. Esto se decía en la Universidad de Salamanca hace 500 años. Ilustrados eran ya entonces maestros y escolares en las cátedras de medicina salmantinas. Y lo han seguido siendo hasta ahora con maestros como Luis Sánchez Grangel, el mejor tratadista de la historia de la medicina, de la mano de Pedro Laín Entralgo,
quien describió el alma mater salmantina como la universidad iberoamericana por antonomasia, donde la ciencia se crea y difunde en español, los médicos comparten con los filólogos y todas las ramas del saber se hermanan. Se suma usted, doctor Romero, pues a una culta tradición y le recibimos cordialmente porque ha demostrado una impresionante capacidad para contribuir, aportar propuestas fundamentales para la prevención del parto prematuro y la parálisis cerebral en bebés. Ha demostrado las utilidades para ello del empleo de la progesterona, nos lo ha explicado muy bien, y lo ha descrito en su laudatio también el director del departamento, el profesor doctor Ángel García Sánchez, su padrino. Medicina fetal, este es el título de una de sus obras en español y nos dice mucho sobre el ámbito de sus contribuciones. Hace 1000 años, Soranus de Éfeso ya escribía sobre el cuidado prenatal y los riesgos de la inflamación del útero. Sus aportaciones, las suyas, cuidando a 2 pacientes, la madre, el embrión, ha seguido esta línea clásica cargada de simbología médica y metafórica porque aúna el cuidado de la vida presente y la protección de la vida futura. Si hace algunos meses homenajeábamos aquí a una psicóloga volcada en mejorar las condiciones del envejecimiento humano, ahora lo hacemos con un hombre comprometido con la protección del nacimiento, el cuidado de las entrañas y sus frutos, a los que Gabriela Mistral dedicó tan bellos versos. Decía: esta tierra de muchas criaturas me ha llamado y me quiso tener, me tocó cual madre a su entraña. Seguramente tantas o más criaturas le deben a usted su salud como publicaciones completan su impresionante currículum vitae. Su producción investigadora es inalcanzable, ofrece un excelente ejemplo de todo el lugar que puede ocupar el saber. Por supuesto, decía Ramón y Cajal, el saber ocupa lugar y sobre todo tiempo, pero el tiempo y el espacio dan de sí cuando la voluntad predomina y su dedicación demuestra una fuerza de convicción impresionante, la motivación en pos de un encomiable afán. Nuestra Facultad de Medicina, el Hospital Universitario están hoy de enhorabuena, sus departamentos e institutos de investigación. En su persona reconocemos a quienes cuidan nuestra salud desde antes de nacer incluso. Las sociedades más avanzadas han de distinguirse por la calidad de sus profesionales sanitarios y la inversión en salud y en investigación en salud. Le pedimos, doctor Romero, que siga vinculado al estudio salmantino. Ya nos ha dado su respuesta afirmativa y le agradecemos desde ahora mismo. Mucho más a partir del día de hoy. Esta es su casa, lo ha sido antes, pero debe serlo plenamente en adelante. Le recibiremos siempre muy agradecidos. Se suma, además, a la nómina de venezolanos ilustres vinculados a la Universidad de Salamanca, desde el también doctor en medicina, psiquiatra y célebre escritor Herrera Luque, al poeta Rafael Cadenas, nuestro anterior premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Su ejemplo inspirará a los estudiantes, futuros médicos de nuestro estudio. Quien ha presenciado el nacimiento de un ser humano como padre, quien lo ha vivido como madre, comprende bien la inquietud y la esperanza por el bienestar de la criatura que llega a nuestro mundo. Nada ilusiona más a las personas que esa feliz incorporación. Quienes trabajan por lograr que efectivamente lo sea en las mejores condiciones merecen todo el reconocimiento. Usted está a la cabeza de este grupo de fantásticos profesionales. Celebramos hoy el reconocimiento de lo mejor, de la excelencia humana, el ser humano cuidando a las futuras generaciones, generando conocimiento, saber para garantizar la salud en el momento del nacimiento, el principio de todo para la persona, para quien llega al mundo y para quienes reciben con la mayor de las ilusiones, con la misma alegría y agradecimiento por un don, el del porvenir que usted nos aporta en forma sublime. Bienvenido.
Universitas Studi Salamantini. Vítor.